es asumiendo las responsabilidades cuando se comete un error, corrigiéndolo con políticas, porque ese argumento de que todo es permitido es el argumento que más le sirve a esas organizaciones para decir: yo soy la alternativa. Hoy no tienen alternativa y no tienen discurso alguno nacional e internacional, precisamente porque estamos dando esta pelea limpiamente, precisamente porque estamos dando esta pelea con respeto a la ley. Y sí, nos va a tocar tomar decisiones en ese sentido también sobre los miembros de nuestra fuerza pública que fueron o que están siendo sancionados, pero eso tiene que ser parte de una discusión a fondo de cómo generamos todos los procesos de reconciliación que nos lleven a que unas decisiones judiciales como las que se estén tomando no lleven a que mucha gente que protegió a Colombia durante muchos años acabe en la cárcel. Es dificilísimo y sé que es fácil decir: saquémoslos a todos y que se haga lo que sea, no importa, para acabar con esto. Ese sería el peor de los escenarios, que más favorecería a la guerrilla y a las organizaciones terroristas, porque de ese discurso sí que se prenden y en ese discurso sí que encuentran aliados, no solo nacionales sino internacionales. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Ya se tiene que ir. Oye, ese es un tema, pero si quieres, mire, es un tema que le duele a uno en el alma, no crea que no. Y una persona que ha vivido eso, que ha sufrido, que ha sentido eso en carne propia, le duele a uno infinitamente más. Pero, así como yo lo viví, también me preocupa que una decisión en ese sentido abra las puertas a que muchas otras personas puedan sufrir una vejación como esas. Y cuando uno ve la FARC, y cuando uno ve su discurso, y cuando uno ve todo lo que hay alrededor, en la cual lo que menos les importan es la vida de tu marido o la vida de esas personas que llevan tanto tiempo pudriéndose en la selva, uno entiende que ahí, en esa decisión, por encima del dolor humano que sentimos todos, hay una decisión de Estado que se necesita para proteger a toda la colectividad. Señor vicepresidente, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Yo soy esposa del coronel Edgar Yesid Duarte Valero, de quien llegaron pruebas de supervivencia la semana pasada. Mi pregunta es la siguiente: a ver, admirando la política de seguridad democrática del señor presidente, respetándola, me hago una pregunta: ¿qué está haciendo Colombia frente a las víctimas del secuestro, refiriéndome específicamente, precisamente, a los policías y militares que han sido liberados o que han sido rescatados, y policías y militares que continúan en este momento en poder de las FARC para un acuerdo humanitario? Entonces, me generan muchas inquietudes, ¿no? Primero,
reparación por vía administrativa. Estos policías y militares que dieron su vida, que han dado su vida, han dado su libertad por la patria, que han sido servidores de la patria, ¿tendrán derecho también a esta reparación por vía administrativa? Porque en oportunidades he tenido contacto con las personas de Acción Social. En Acción Social me manifiestan que eso aún continúa en duda, porque las respectivas fuerzas deberían indemnizar a estas víctimas, porque también son víctimas. Entonces, si Acción Social no tiene clara esa respuesta, porque realmente son aproximadamente un número de 500 los policías y militares que han sido, entre los que están aún secuestrados y los liberados, tienen derecho a esta reparación. Yo considero, como familiar de una de las víctimas, que deberían tener derecho a esa reparación por vía administrativa. Y de otro lado, ¿qué está haciendo el Estado colombiano por estos niños de los policías y militares que continúan secuestrados? Nosotros le pedimos al Estado colombiano que nos ayude a buscar salidas, aparte de los apoyos psicológicos que se manifiestan, y yo considero que actividades lúdicas que nos regale el Estado colombiano para que estos niños de policías y militares que han sido privados de tantas oportunidades nos puedan brindar también oportunidades para estos niños. Muchas gracias. Pues mire, lo primero es que a mí se me parte el alma de verla a usted hoy y ver tantas familias que se levantan todos los días y la última memoria de su padre, su hermano, su hijo es esas pruebas que muestran simplemente el tipo de organización en el que se ha convertido las FARC, que muestran esa actitud nazi, digámoslo. Sin duda esa acción frente a estos policías tiene que provenir de la misma fuerza pública. La reparación administrativa hace parte de un proceso más hacia víctimas civiles, pero eso no quiere decir que aquellos que han sido víctimas de parte de la fuerza pública no tengan exactamente la misma, es más, y con más razón tengan esa o muchas mayores posibilidades de no reparación, sino, digámoslo, indemnización en ese sentido. Nosotros estamos trabajando ahorita con la fuerza pública para desarrollar, por ejemplo, para todas las víctimas de minas, el mejor proceso de rehabilitación integral, y vamos a hacer el hospital de rehabilitación más importante de América Latina, para que en un futuro próximo todas aquellas víctimas que caen en minas puedan tener una rehabilitación absolutamente integral. Pero a las víctimas de los secuestros creo que, y eso debe recaer más en el Ministerio de Defensa, más en la dirección de la policía, más en el comando general o en el comando de las fuerzas, de cada una de las fuerzas, una acción integral frente a las víctimas. Yo lo que me comprometo a hacer es mirar eso, y si quiere cuadramos con usted una cita para mirar qué es lo que está pasando, qué no se ha hecho y qué podemos hacer para que esa deuda se repare.